una muy buena iniciativa, que confieso que cuando el equipo de Víctor, la compañera que me convocó a esta actividad, venía distraído y me encuentro con un marco de compañeras, compañeros realmente importante. Esto también habla de que hay una necesidad de escucharnos, de hablar respecto a lo que nos pasa. Yo creo que yo formo parte de un colectivo que es el Movimiento Evita, integro además el Consejo del PJ con el compañero Gioja, Víctor, creo que hay otros compañeros también que están en la mesa. Pero más allá de lo que uno integra, en esta etapa siempre pesa también la opinión propia que uno trata de adecuar a esos colectivos. A mí me parece que lo que está en crisis en el mundo, en la región y en Argentina es la política. Y brevemente voy a dar ejemplos que todos conocemos, pero que marcan claramente que hay una deuda, un déficit que se fue construyendo en las últimas décadas de los partidos denominados populares con su base social, con los trabajadores, con los sectores medios. En Europa, la decadencia absoluta del socialismo, que es una fuerza socialdemócrata que expresaba a los trabajadores franceses y que ha logrado el electorado francés construir a Macron como primer ministro, habla de una crisis que, si uno va a Estados Unidos, encuentra a Trump, que no tiene absolutamente nada que ver ni con el pueblo trabajador ni con los sectores más humildes, y que sin embargo gana la elección a partir del voto de numerosos espacios, núcleos, bolsones de trabajadores. Más allá del golpe institucional con que se destituyó a Dilma, el ocaso de Dilma comienza cuando ajusta, de acuerdo a las exigencias del mercado. Y creo que a nosotros, al peronismo en los últimos años, empezamos a romper ese contrato de representación con los sectores populares. Uno habla de su distrito, que por supuesto es mucho menos que la cuestión nacional, pero la provincia de Buenos Aires, si uno toma las últimas elecciones, de las últimas 5, tomando del 2009 al 2017, perdimos 4 elecciones. Y perdimos esas elecciones porque en los barrios donde antes ganábamos 8-2 o 7-3, hoy ganamos 6-4 o 5.5 a 4.5. Y eso es una situación objetiva, lo dicen los números. Me animo a decir que si uno toma la elección del 2017, donde además cometimos el error de ir separados, error que todos tenemos nuestra responsabilidad, y en otra oportunidad con más tiempo podemos profundizar esas responsabilidades, pero todo nos cabe la responsabilidad de haber ido separados, no en la ciudad de Buenos Aires, que tuvieron la inteligencia de dirimir en una paso, cosa que no fue posible en Buenos Aires. Pero más allá de eso, que es anecdótico, que es formal, lo grave es que donde hay economía formal con incidencia en la informalidad, ahí Cambiemos ganó en la elección de Buenos Aires. ¿Dónde resistió el peronismo? Donde la informalidad casi prevalece en términos, no digo absolutos, pero en forma muy importante. Es decir, en los sectores más humildes, más castigados por la crisis, hay todavía una identificación con el peronismo, que se expresó en Unidad Ciudadana en el 2017, pero en los sectores donde están los trabajadores ya no ganamos elecciones, ni en Buenos Aires ni en el país, donde está el 80% de los trabajadores formales ligados a la producción, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, perdimos las elecciones. Entonces no es un tema de nombre y apellido, no es una cuestión de que recitemos las frases de Perón, que son bárbaras, pero son frases, conceptos, ideas, valores, que es muy difícil aplicarlos hoy, en el 2017. Entonces esto me parece que nos exige a revisar qué es el peronismo hoy. Además comparto que hay muchísimos peronismos. Un solo peronismo y muchos peronismos. Como somos cada uno de nosotros tenemos muchas facetas. Facetas donde estamos de buen humor, donde estamos enojados, somos iguales con un hijo, diferentes con el otro, con la mujer, con la madre, con el padre, con el amigo, con San Lorenzo, con Racing o con Independiente. Somos la misma persona, pero no actuamos ante hechos incluso iguales en días diferentes de la misma forma. Y lo mismo pasa con un movimiento de la complejidad, el volumen y la historia del peronismo.
Y uno nos tiene que asustar, porque esa es nuestra riqueza, esa es nuestra potencialidad. Lo que sí tenemos que animarnos a discutir qué nos pasa. En algún momento hablar de autocrítica era una palabra que no gustaba, porque teníamos el concepto que a la usanza futbolística los trapos sucios se lavaban en el vestuario. Y eso es verdad, cuando uno juega al fútbol, generalmente las peleas tienen que ser en el vestuario, más allá que uno no puede putear en la cancha, y eso se ve desde la tribuna, y más si es un picado en el barrio, se nota desde el costado de la raya. Pero en política, nosotros cuando acertamos, y sobre todo cuando nos equivocamos, los platos rotos lo pagan millones de argentinas y argentinos, que son los que, con los cuales hemos roto ese contrato, que hoy nos ven distantes, que hoy nos ven lejanos, que nos cuestionan. Por supuesto hay muchos que no, que aún nos votan, que aún nos acompañan, pero no hay una adhesión absoluta. Si usted va a Luján, puede ir caminando. Si vas a ver a Boca, podés ir caminando. Si querés ver la banda que te gusta, podés ir caminando. A un acto político nadie va caminando. Nadie. Si no está el micro, no se mueve nadie. Es un llamado de atención. ¿Esa crisis se puede revertir? Por supuesto que se puede revertir. Tenemos una desventaja, que Cambiemos sintoniza lo que pasa hoy en la sociedad, pero a su vez tenemos una ventaja que lo hacen no desde la política, lo hacen desde interpretar la situación sociológica, social, psicológica, cultural, agreguen el término que quieran más preciso que el que se me ocurre a mí. No actúan en política, rompen, individualizan, hablan del esfuerzo individual, cuando la historia de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, los 10.000, 12.000 años de civilización, siempre se construyeron sobre valores que tienen que ver con lo colectivo, con la transformación popular, con valores que tienen que ver con la familia, el trabajo. El ser un buen tipo, el no ser un chorro, el no ser un mentiroso. Me parece que si nosotros tomamos estos valores y nos animamos a plantarlos en el metro cuadrado, sin descuidar las redes sociales, ni los medios de comunicación, ni tener ideas para reenamorar a la sociedad, podemos ganar el 2019. No solamente matemáticamente es posible, políticamente es posible. Pero necesitamos tener algunas condiciones imprescindibles. Humildad, generosidad. Al que nos putea, abrazarlo, porque generalmente el compañero de base que putea tiene razón, aunque uno no comparta su puteada, porque lo dejamos solo. Donde no puede haber puteadas al pedo, porque la puteada de la calentura es bárbara, pero puteada al pedo es entre los que se supone que son dirigentes o tienen responsabilidad institucional. Porque la puteada tiene que ir acompañada de un concepto, de un argumento, porque uno puede sentar la concha de tu madre y después te explico. Y uno puede entenderlo, pero putear por putear no tiene ningún sentido. Acá, lo dijo, no sé si Víctor o José Luis, no está el enemigo, no está el adversario. Acá hay compañeros con los cuales podemos tener muchísimas diferencias. Y en esas diferencias, ninguno de los que estamos acá tenemos la verdad. A lo mejor la verdad está en otro lado. Solo podemos aportarle, podemos nutrirla. Pero para eso tenemos que escuchar mucho. Escuchar a la mujer y al hombre de a pie. Porque la verdad que nosotros el 2019 tenemos que ganar a partir de la unidad que con el peronismo no alcanza, que requerimos de otra fuerza, de una vocación frentista, plural, diversa, multicolor. Es teniendo en cuenta que debemos, quien hemos tenido responsabilidad institucional en los últimos años, que para mí fueron los mejores de las últimas décadas, yo reivindico el 2003 al 2015 como los mejores años que nos pasaron, si uno toma del 74 para acá, 75 para acá. Pero también sabemos que fue insuficiente, que no alcanzó para resolver problemas estructurales como la pobreza, el dólar, la inflación, la inseguridad. Y es obvio que no iba a alcanzar. Primero porque no teníamos un diagnóstico preciso, y no lo podíamos tener porque veníamos de un derrumbe, de un incendio que fue el 2001, súmenle los 90 más la dictadura. Segundo, porque hubo un ataque permanente a los grupos económicos para que nuestro gobierno no terminara el 2015 y si terminaba de rodillas, cosa que no ocurrió. Pero para ser gobierno tenemos que ser mucho mejores de lo que fuimos. Y para eso tenemos que tener un diagnóstico preciso, y eso implica discutir, estudiar, escuchar, convocar a los que saben. No repetir muletillas que no tienen que ver con esta etapa.
no es porque esté bien o que esté mal, sino porque es así. Es como el fútbol. ¿Vieron que cuando somos viejos siempre decimos que mejor era el fútbol nuestro? ¿No? Seguramente para Ginés el gol de Chango Cárdenas nadie lo va a poder hacer, y para mí que soy de San Lorenzo los Matadores son lo mejor, y para que el de Independiente Bochín es un fenómeno, y el que veo jugar a Potente o a Novelo eran unos monstruos, y los pibes de ahora ni conocen a esos jugadores. Yo le hablo a mi pibe de los Matadores y digo, ¿de qué está hablando? ¿De una película? Bueno, pasa igual con ciertas ideas y con la política. Animémonos a construir sobre la base y los valores del peronismo, sobre la base y los valores del mejor radicalismo, del mejor socialismo, de las fuerzas de la izquierda nacional, de todos aquellos que quieren construir una Argentina justa, sin pobreza, sin exclusión, que no se va a resolver de un día para otro, que es un proceso de tiempo, que va a llevar tiempo. 10 o 20 años nos va a llevar a construir una Argentina justa. Entender que los problemas hay que anticiparse, no discutir. Nosotros discutimos hoy el necesario debate del aborto, que hay que darlo. Lo estamos dando sobre un hecho, cuando en la política implicaría discutir para que eso no ocurra. O un hecho de inseguridad lo discutimos a partir del delito, y nuestra tarea es prevenir el delito. Y así con un montón de temas. Si lo animamos a hacer como compañeros, no pensando en quién va a ser el candidato, ni cómo nos va a ir a nosotros en la lógica de la elección, sino asumiendo, sobre todo quienes tuvimos responsabilidad institucional. No hablo del militante de base, esforzado, que a veces acompaña, que no entiende, que banca, que muchas veces lo dejamos solo. Se vio claramente en la elección del 2015, cuando si casi ganamos fue por esfuerzo de la militancia, no por acierto de los dirigentes. Si entendemos que los que tuvimos el privilegio de tener responsabilidades institucionales, le debemos a los que hoy sufren a Macri. Le debemos a millones de argentinos que soñaron, que sueñan, que creen que Argentina puede ser una Argentina de ascenso social, de progreso, de crecimiento, de igualdad, y se la debemos. Por supuesto que la vamos a construir entre todos. Si escuchamos, si abrazamos, si construimos unidad en la calle, si tenemos idea, si nos animamos a discutir de cara al pueblo, porque esto no es un partido de fútbol, esto es política, y están en juego millones de argentinos, y tener la humildad de discutir y bancarnos que nos puteen, porque no somos los dueños de la verdad, seguramente el candidato, hombre o mujer, el referente, el liderazgo, va a aparecer y vamos a llegar a la victoria. Pero no para ganar las elecciones, para cambiar definitivamente a la Argentina y destruir y derrotar definitivamente a la pobreza, a la inseguridad, a la inequidad y a la corrupción. Muchas gracias. Bien, gracias.